Hola, buenas tardes. Hoy iniciamos el desarrollo de un nuevo tema. Vamos a hablar sobre úlcera péptica, tanto de la gástrica como la duodenal. Se define a la úlcera péptica como una lesión más o menos profunda que afecta la pared interna de la mucosa del tubo digestivo. Esta puede afectar una o todas las paredes tanto del estómago como del duodeno, o solo localizarse en la mucosa y para luego, a medida de que el proceso continúa, ir avanzando hasta las capas del músculo liso. Cuando cicatriza, se convierte en un tejido fibrótico. Las capas de la mucosa que cubren el músculo cicatrizado, por lo tanto, tienden a regenerarse, pero esta regeneración nunca va a ser perfecta y producen dos episodios repetidos de ulceración. Vamos a tener entonces, dentro de las úlceras pépticas, las llamadas gástricas, las que se sitúan en el estómago, y las duodenales, que se sitúan en la primera porción del duodeno. ¿Qué factores de riesgo podemos señalar que causan esta enfermedad? La primera y la más común y de lejos en relación a las otras es la infección por el Helicobacter pylori. Y en menor porcentaje tenemos el consumo de cigarrillos, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el consumo de drogas como por ejemplo la cocaína, el estrés, cirrosis alcohólica y el consumo de AINES, que son otro de los mecanismos en orden de frecuencia por debajo del Helicobacter pylori. Pero debemos también señalar que existen factores que actúan en la integridad de la mucosa del tubo digestivo. La primera línea de defensa, en este caso del estómago, va a ser contra el ácido luminal y se presenta como la secreción de moco y bicarbonato. La segunda línea de defensa será la defensa intrínseca, valga la redundancia, de las células epiteliales, y la tercera línea, el flujo sanguíneo abundante. Dentro de estos mecanismos de defensa, entonces, están viendo de que son los llamados preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Dentro de los preepiteliales, como ya hablamos, está la capa de moco y una película en bicarbonato, que se encargan de mantener el pH neutro y producen una capa protectora del epitelio dañado cuando éste ha sido afectado por el ácido. Entre los mecanismos epiteliales, cuando existe un exceso de hidrogeniones, estas pueden ser eliminadas por las bombas de uniones de la membrana basal basolateral, y esto lleva a una restitución rápida, regulada del flujo gástrico y la regeneración del factor de crecimiento. Y los factores postepiteliales se deben enteramente al flujo sanguíneo que transportan bicarbonato formado por las células parietales cuando entran en exposición con el ácido gástrico. Aquí estamos viendo un diagrama de lo que vendría a ser la barrera, moco y bicarbonato, la epitelial, las uniones intercelulares, el epitelio, las prostaglandinas y factores de crecimiento, donde van a ayudar, y en la posepitelial el flujo sanguíneo. Otro esquema también bastante interesante, donde vemos de que existen factores nocivos, tanto endógenos como exógenos. Los endógenos son el ácido clorhídrico, la pepsina y las sales biliares. Y los exógenos vienen a ser las bacterias, el Helicobacter pylori, los AINES, el consumo de alcohol, etc., donde van a tener que luchar contra estos mecanismos de defensa. Bien, entonces, si ponemos en una balanza entre los factores defensivos y agresivos, dependiendo de cuál más pesa, se va a producir o no la enfermedad. Si los agresivos están con mayor preponderancia en relación a los defensivos, se produce la úlcera péptica, que puede ser gástrica o duodenal. Fisiopatológicamente, estas alteraciones en el ácido gástrico, que corresponde a su secreción y homeostasia, vemos de que en las úlceras duodenales las masas de las células parietales gástricas están aumentadas.
lo que a su vez también encontraremos una mayor secreción de ácido, tanto basal, diurna y nocturna, una mayor concentración sérica de gastrina en ayuda y una concentración estimulada por las comidas y los factores del pepsinógeno primero. En cambio, en la úlcera gástrica no depende tanto de la concentración de ácidos, sino de las concentraciones séricas de pepsinógeno 2 y el reflujo duodeno gástrico. En otras palabras, va a haber una disminución en la duodenal de la síntesis de bicarbonato en la porción proximal del duodeno y en la úlcera gástrica una disminución de las células parietales gástricas y de la secreción ácida máxima. Lo que se va a estar produciendo en las gástricas es el daño en la mucosa y no tanto por la acción de los ácidos. La úlcera gástrica, que nuevamente volvemos a recordar, entonces se produce por la pérdida de continuidad de su mucosa que sobrepasa y llega hasta la muscular. Estas tienden a aparecer más tarde en la vida que las duodenales, con una incidencia entre los 55 y 70 años de edad, y más del 50% se producen generalmente en el sexo masculino y son menos frecuentes que las úlceras duodenales. La mayor proporción o probabilidad de que las duodenales evolucionen de forma sintomática y tan solo aparezcan cuando se genera una complicación es pequeña. Los tipos de úlceras se clasifican de 4 tipos. Las de 1 están localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Las de tipo 2 ocurren junto a las úlceras duodenales y son las llamadas prepilóricas y que están secundarias a ellas. Las de tipo 3 también tenemos las prepilóricas o del mismo canal gástrico y las de tipo 4 que están situadas en la parte proximal del estómago o en el cardias, o sea, cerca del fondo gástrico. Vimos de que la primera causa de esta enfermedad es por infección por Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria gram negativa, móvil, de crecimiento lento y cuyo hábito natural siempre es el estómago humano. Vive en la superficie de la mucosa gástrica y tiene una característica que es la producción de la ureasa. Se la adquiere por un contagio fecal-oral y causa gastritis atrófica con metaplasia intestinal cuando ha ido de la aguda, erosiva, de la crónica, gastritis crónica, luego a la metaplasia intestinal. Se protege frente a los ácidos rodeándose siempre de una sustancia alcalina. La infección por esta bacteria causa una producción aumentada de ureasa porque degrada la urea en el amonio, crea un ambiente alcalino para poder sobrevivir y evitar la acción del ácido y penetrar en la mucosa, y crea una reacción inflamatoria que se la denomina gastritis, que luego hemos visto, evoluciona hasta su último estadio, que es la metaplasia, y luego está cerca del cáncer gástrico. La úlcera duodenal está más asociada a la Helicobacter pylori hasta un 85% y en la úlcera gástrica una menor proporción hasta el 65%. Vemos acá el Helicobacter pylori y cómo actúa para introducirse en la mucosa gástrica. Otro de los factores causantes de las úlceras pépticas son los antiinflamatorios no esteroideos, llamados comúnmente AINES, y el consumo también de la aspirina. Son la causa más común de úlcera después de la infección por Helicobacter pylori, y a las personas que consumen los AINES en forma crónica a veces tienen 7 veces más riesgo de desarrollar una úlcera. Su mecanismo de acción es la inhibición de la secreción de las prostaglandinas, que son una importante forma de protección de la mucosa gastroduodenal, favoreciendo la reparación epitelial, ya que estimulan la proliferación celular y la microcirculación. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, la úlcera tiende a curar y a disminuir su sintomatología hasta llegar a ser subclínica. Este consumo produce un desprendimiento de las células epiteliales superficiales y aumentan la permeabilidad de la mucosa.
A su vez, disminuye el flujo sanguíneo y un aumento de la secreción del ácido gástrico y por último el descenso de la producción de moco gástrico y del bicarbonato duodenal, donde se forma un círculo vicioso que tiende a formar las úlceras pépticas. ¿Qué otros causantes también pueden existir en la etiología de esta enfermedad? El consumo crónico de tabaco, de alcohol, la dieta rica en comidas muy condimentadas y picantes, trastornos asociados a las úlceras pépticas como pueden ser aquellas enfermedades mentales que ayudan mucho, el estrés psicológico y en ocasiones, pero en muy pequeño porcentaje, la genética puede predisponer a una persona a que se forme una úlcera péptica. En el cuadro clínico entonces tendremos la presentación de la úlcera duodenal y la gástrica. Para ir analizando cada una de ellas, vemos que la úlcera duodenal tiene un dolor de tipo urente o de quemazón en la boca del estómago o en el epigastrio. Esta se caracteriza, a diferencia de la gástrica, que aparece 2 o 3 horas después de las comidas y las molestias siempre o generalmente remiten al ingerir alimentos o antiácidos. En cambio, en la gástrica aparece en el periodo postprandial y no remite con la ingesta de alimentos o antiácidos. En la duodenal, el dolor es intenso, generalmente despierta a mitad de la noche por el ciclo circadiano del ácido, en cambio en la gástrica la comida es la que va a desencadenar un dolor inmediato. El paciente de la duodenal presenta, por lo tanto, como le calma el dolor la comida, una hiperfagia y un aumento de peso. En cambio, el paciente con la úlcera gástrica tiende a perder peso y anorexia porque las comidas le producen dolor. Encontramos también que en el 70% de los casos estos pueden cursar con náuseas y vómitos, siendo más comunes en las gástricas, y si estas se complican con estenosis de la luz pilórica, encontraremos que además se asocia de los vómitos voluminosos y frecuentes la pirosis y regurgitación o dolor retroesternal en forma de quemazón, pérdida de peso, y cuando existe hemorragia, la hematemesis o melena, que es indicativo de hemorragia digestiva alta. En el diagnóstico diferencial deberá entrar el reflujo gastroesofágico patológico, las neoplasias de estómago, que generalmente generan formas ulcerosas que podrían ser confundidas macroscópicamente con una úlcera péptica, pero el estudio histopatológico es el que nos da la respuesta, las dispepsias funcionales, la enfermedad de Crohn o una insuficiencia vascular mesentérica. ¿Qué pruebas de diagnóstico debemos utilizar para llegar a la conclusión de que esta enfermedad está afectando a los pacientes? El primero es la endoscopia, que es el gol estándar para diagnosticar una úlcera péptica. Estas permiten su detección, a su vez están adecuadas para tomar biopsias y en las úlceras gástricas es obligatorio realizar una biopsia con el objetivo de descartar una neoplasia, no así tanto en las úlceras duodenales. Estas endoscópicamente se van a mostrar, como vemos en las imágenes, como lesiones excavadas de profundidad y forma variable, definidas con una base blanquecina, que es lo que se sitúa y se observa en esos casos, y que en casos cuando existen sangrados presentan los estigmas recientes de hemorragia, que son las manchas de hematina. Vemos con las flechas indicadas hay una úlcera gástrica y la imagen de una úlcera duodenal. También antiguamente se realizaban los estudios contrastados, que era una serie esófago-gastro-duodenal con bario, y que ayudaba también en la detección de las úlceras, y estas se las encontraba como los llamados signos radiológicos de sospecha de úlcera péptica, como es un depósito de bario en el nicho ulceroso, pliegues que confluyen de manera simétrica hacia el
cráter de la úlcera, una cola radiolúcida en el cuello de la lesión y la línea de Hampton. Aquí estamos viendo algunos nichos ulcerosos en la imagen. Otra de las pruebas para conocer la causa etiológica y descartar la presencia o confirmar del Helicobacter pylori es las pruebas serológicas, determinación de la inmunoglobulina G en suero frente al Helicobacter pylori, test rápido de la ureasa que permite también diagnosticar esta enfermedad y la prueba del aliento de la urea marcada con carbono 13. ¿Qué complicaciones desarrollan las úlceras pépticas? Hasta un 20% hemorragia, 10% como máximo perforación y un 5% obstrucción, siendo más frecuente en la úlcera duodenal estas complicaciones que en la úlcera gástrica. Aquí vemos una hemorragia digestiva cuando atraviesan el tejido y si llegan a los vasos arteriales pueden producir verdaderos shock hipovolémicos por hemorragias profusas, siendo una emergencia endoscópica inicialmente y luego una emergencia quirúrgica cuando estas están presentes. La manifestación va a ser melenas, hematemesis o hematoquesia si es muy abundante, y en la endoscopia encontraremos los estigmas hemorrágicos o el vaso pulsátil sangrante. Cuando se perfora, veremos en una placa radiográfica el aire libre subdiafragmático o en las tomografías se observará la presencia de aire a nivel de la cavidad abdominal, indicativo de la perforación de una víscera hueca y con la tomografía se puede identificar más que se trata del estómago. Cuando hay obstrucción, una estenosis pilórica, miren, el estrechamiento de la luz y el paciente tendrá distensión gástrica, vómitos profusos, saciedad precoz, etc. ¿Cómo tratar una úlcera péptica? En base a 3 pilares, el uso de los antiácidos y dividir la opción terapéutica entre los receptores de la histamina o los inhibidores de la bomba de protones. Históricamente los receptores de la histamina, como su nombre y previamente les decía, han pasado ya al desuso, quedando solo los inhibidores de la bomba de protones más los antiácidos, el tratamiento estándar en todos ellos. ¿Qué antiácidos podemos utilizar? Los que están en base a hidróxido de magnesio, cuyo mecanismo de acción será neutralizar el ácido gástrico, favoreciendo su cicatrización. Entre los efectos adversos que tiene el consumo de esta es la diarrea y el estreñimiento. Con los uso de los receptores de la histamina, como la cimetidina, ranitidina, famotidina y la nisatidina, estas suprimen la secreción ácido basal y la secreción ácida con las comidas. Son seguros y bien tolerados, pero de menor en relación con los inhibidores de la bomba de protones, que van desde el omeprazol hasta el pantoprazol y otros mecanismos y otros medicamentos más, que han salido nuevamente en el mercado. Estas se caracterizan porque reducen la secreción del ácido gástrico mediante la inhibición de la TPasa del hidrogenión y la bomba de potasio. También se puede dar como el sucralfato, que es un protector de la mucosa que contiene hidróxido de aluminio también, pero se caracteriza porque se adhiere a los cráteres ulcerosos donde forma una barrera protectora que ayuda en el estómago. Su efecto secundario es la neurotoxicidad en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se puede utilizar el misoprostol, que regula el flujo sanguíneo de la mucosa y ayuda en la proliferación de las células epiteliales. Su inconveniente, la diarrea y ocasionalmente el bismuto. Y como tratamiento asociado, porque no termina ahí, ya que si tiene la bacteria, y disculpen, es Helicobacter pylori, no como se lee ahí, se administra levofloxacina, amoxicilina o se puede dar también la amoxicilina más la claritromicina. Como tratamiento combinado, se pueden asociar algunos AINES y como profilaxis se puede dar
los antagonistas del H2. Dentro de la terapia quirúrgica que nos corresponde, solo se actúa en los casos de las complicaciones, cuando existe perforación, una obstrucción como el síndrome pilórico o una hemorragia digestiva alta no controlable. También, en algunas ocasiones, la terapia quirúrgica puede pensarse cuando hay un Helicobacter pylori resistente y una úlcera refractaria gástrica que no mejora con el tratamiento convencional anteriormente explicado. La vagotomía y la piloroplastia o la vagotomía altamente selectiva o la vagotomía combinada con drenaje son los procedimientos que más antiguamente y comúnmente se han utilizado. En tanto que las complicaciones como el dumping, reflujo biliar, atonía gástrica que han sido descritos, la morbilidad a largo plazo ha permanecido muy baja a pesar del uso de estos procedimientos quirúrgicos. Estas han probado ser seguras y efectivas con muy baja tasa de recurrencia. En caso de hemorragia, las indicaciones de la cirugía de urgencia ante un tratamiento endoscópico que no ha podido detener una hemorragia copiosa y no se ha podido visualizar el punto sangrante, se puede hacer una gastrectomía en casos muy exagerados o una rafia a nivel de la nicho ulceroso y ligadura del vaso sangrante, lo mismo a nivel duodenal. En caso de perforación, los primeros pasos son reanimación con electrolitos, colocar una sonda nasogástrica y sonda Foley, administrar algunos opiáceos en caso de dolor, administrar antibióticos si así el caso lo requiere y hay una hemorragia profusa, y el tratamiento será una gastrectomía más una vagotomía. En la obstrucción, además de los anteriores procedimientos como son la hidratación y la colocación de sondas, se puede utilizar la vagotomía troncal con drenaje, una gastroyeyuno o una piloroplastia. También está dentro del arsenal para utilizar una antrectomía o una vagotomía. En algunas ocasiones las dilataciones neumáticas por vía endoscópica en la área estenosa ayuda. Gracias.